cayendo, soñando, hablando en tu sueño. Sé que quieres llorar toda la noche, tramando, maquinando, encontrando razones para defender todas tus noches violentas. No crezcas con prisa. Tu mamá estaría preocupada. Todo era parte de la historia. Un terreno tan sutil y tan densamente poblado que constituye una de las condiciones psicológicas más extendidas y menos comprendidas de la vida moderna. Se está desvaneciendo. La realidad está sobre nosotros. Los colores gotean. El campo de batalla es completamente interior. Las bajas son invisibles. Y la persona que lucha lleva mucho tiempo entrenándose para mantener su rostro perfectamente, devastadoramente, sereno. Las luces de este canal se han atenuado un poco, desmonetizado y obligado a encontrar otra forma de seguir adelante. Pero la pasión detrás de cada video no ha desaparecido. Para quienes creen en lo que estamos construyendo aquí, he abierto un Patreon, un pequeño rincón donde este sueño puede seguir respirando. Tu apoyo, por pequeño que sea, significa más de lo que las palabras pueden expresar. El enlace está en la descripción y desde el fondo de mi corazón, gracias. Todos los héroes en nuestras vidas, mostrando nuestros colores. Nuestra vida sigue en marcha. La realidad está sobre nosotros. Los colores gotean. Y estoy hablando de un grupo de personas comúnmente referido como individuos con depresión de alto funcionamiento. Las señales externas de la depresión de alto funcionamiento son muy sutiles. Típicamente, las únicas personas que saben lo mal que está luchando esta persona son ellas mismas. Se ven bien por fuera, pero están sufriendo o incluso muriendo por dentro. Sé que puede sonar dramático, pero así es realmente como se siente. Estas son personas cuando ya no pueden ocultar su depresión por más tiempo y finalmente tienen su colapso, sea cual sea su forma, ya sea no poder funcionar más, o evitar a todo el mundo, o en el peor de los casos, morir por suicidio. Todos a su alrededor dicen, no tenía idea. No tenía ni idea de que esta persona estaba luchando. No tenía ni idea de que estaba sufriendo. Es algo muy importante de entender. Antes de poder entender la depresión de alto funcionamiento, primero debemos desmontar lo que la mayoría de la gente entiende por la palabra depresión en sí. La imagen popular de la depresión proviene de una simplificación cultural. Una simplificación moldeada en parte por la publicidad farmacéutica, en parte por las convenciones narrativas dramáticas y en parte por las presentaciones genuinas y severas del trastorno depresivo mayor, que son más visibles precisamente porque son más incapacitantes. El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales define el trastorno depresivo mayor mediante un conjunto de síntomas que incluyen estado de ánimo deprimido, disminución del interés o placer en las actividades, cambios en el peso o el apetito, insomnio o hipersomnia. Observa lo que no está en esa lista. La incapacidad de ir al trabajo, la incapacidad de levantarse de la cama, la incapacidad de funcionar. El DSM habla de deterioro, pero el deterioro es un espectro, y en un extremo de ese espectro hay una persona que no puede salir de casa, y en el otro hay una persona que dirige una empresa, cría hijos y hace ejercicio cada mañana antes del amanecer, y que está sufriendo con la misma intensidad que cualquiera, pero cuyo sufrimiento no produce ninguna señal de angustia visible externamente. La depresión de alto funcionamiento se sitúa en ese extremo del espectro y se queda ahí en silencio, con competencia y a menudo durante años. La arquitectura del logro sin alegría. La primera y quizás más fundamental característica de la depresión de alto funcionamiento es la profunda desconexión entre el logro externo y la recompensa interna.
Estas son personas que, según cualquier estándar medible, están teniendo éxito. Acumulan credenciales, ascensos, habilidades y reconocimientos, son confiables, son capaces. A menudo son la persona de la que otros dependen y no sienten casi nada por todo ello. Esto no es modestia. No es la admirable humildad de los verdaderamente grandes que descartan sus propios logros como simplemente la línea base de su potencial. Es algo neurológica y psicológicamente más fundamental. La vía de recompensa, el circuito que conecta la acción con la sensación de satisfacción, de orgullo, de placer, está roto o al menos gravemente alterado. El sistema de dopamina del cerebro es central en esto. La dopamina a menudo se describe popularmente como la sustancia química del placer, pero esto es una simplificación que oculta su función más profunda. Existe un bucle de retroalimentación entre el esfuerzo y la recompensa que mantiene a la persona en movimiento, comprometida y, en el sentido más profundo, viva en su propia vida. En la depresión, este bucle se interrumpe. La alteración puede manifestarse de diferentes maneras. A veces es la anticipación la que falla, por lo que nada parece valer la pena perseguir. Pero en la depresión de alto funcionamiento, la alteración es más precisa y, en cierto sentido, más insidiosa. La persona aún puede realizar la acción, todavía completa el proyecto, entrega el trabajo, obtiene la calificación, consigue el ascenso, pero la recompensa interna, la sensación de haber hecho algo, de ser alguien que hace cosas, simplemente no llega. O llega de forma tan débil, tan breve, que apenas se percibe antes de desaparecer. Lo que queda es el comportamiento sin la experiencia del comportamiento. El logro sin la sensación de logro del que lo consigue. Una vida ensamblada correctamente desde el exterior, que se siente desde dentro como un escenario bellamente construido en el que no ocurre ninguna vida real. Lo particularmente extraño de esto es que estas personas a menudo se vuelven mejores en su trabajo como resultado de esta desconexión. Cuando has aprendido a operar completamente desde la disciplina en lugar de la motivación. Cuando has construido hábitos tan robustos que no dependen de sentir entusiasmo para activarse, te vuelves extraordinariamente eficaz en muchos ámbitos. El andamiaje emocional que la mayoría de las personas necesita para comenzar ha sido eliminado y lo que queda es el motor desnudo de la competencia funcionando con vapores. Los vapores, resulta, a menudo son suficientes para superar a personas que funcionan con tanques llenos de entusiasmo, pero que requieren ese entusiasmo para funcionar en absoluto. Esta es una de las grandes ironías oscuras de la depresión de alto funcionamiento. La condición que está matando a la persona por dentro también, en ciertas formas medibles, la está haciendo mejor en su trabajo. El motor del nihilismo. La segunda característica definitoria de la depresión de alto funcionamiento es lo que clínicamente podría llamarse la sombra cognitiva de la anedonia, y lo que de forma más evocadora podría llamarse el motor del nihilismo. Así es como funciona. Ocurre algo bueno, un ascenso, un cumplido, una tarde hermosa, un amigo que llama para decirte que te quiere. La respuesta humana normal a tales estímulos es una sensación de calidez, de gratitud, de placer, de conexión. En una persona con depresión de alto funcionamiento, esa sensación está severamente atenuada o ausente. La persona reconoce, intelectualmente, que algo bueno ha sucedido. Puede describirlo, contextualizarlo, explicar por qué debería sentirse significativo, pero la sensación simplemente no llega. El cerebro, que es ante todo una máquina de interpretación, necesita una explicación para esta discrepancia. Si algo bueno está ocurriendo, pero tú no sientes nada,
Una de dos cosas debe ser cierta: o algo está mal en ti, o algo está mal en lo bueno. El cerebro de la persona con depresión de alto funcionamiento típicamente elige la segunda opción. Encuentra razones, lógicas, defendibles, a menudo sofisticadas, de por qué lo bueno en realidad no es bueno, o por qué no durará, o por qué no cuenta, o por qué el contexto más amplio lo vuelve insignificante. Esto no es cinismo en el sentido coloquial, no es la pose de alguien que ha visto demasiado y se niega a ser impresionado. Es algo más automático y más doloroso que eso. Es un reflejo cognitivo inconsciente que neutraliza los estímulos positivos antes de que puedan resaltar la ausencia de respuesta emocional ante esos estímulos. Es desafortunado que cuando sentimos una piedra, podamos rodar sobre nosotros mismos porque estamos incómodos. Oh, el diablo hace una venta, pero nos gusta cuando estamos girando. Es grandioso. El amor es como un mi amor. Para aquellos que lo sienten con mayor intensidad, mírala con esos ojos como una llama. Te amará como el lodo. Nunca volverá a amarte. Ese ascenso por el que trabajaste durante años. La empresa podría desaparecer en una década. El amor que alguien acaba de expresarte. La gente dice todo tipo de cosas que en realidad no siente. La tradición filosófica del nihilismo, la idea de que la vida carece de significado inherente, es una posición que algunas personas adoptan tras una reflexión cuidadosa y encuentran liberadora. Lo que ocurre en la depresión de alto funcionamiento es diferente. Es el nihilismo como una configuración cognitiva por defecto. Un nihilismo que llega sin ser invitado y opera independientemente de las convicciones filosóficas consideradas de la persona. Un nihilismo que no libera, sino que aísla como una capa de entumecimiento emocional envuelta en un ropaje intelectual. La tragedia de este mecanismo es que se refuerza a sí mismo. Cuanto menos puede sentir la persona a partir de experiencias positivas, más razones encuentra su cerebro para descartar esas experiencias positivas, lo que significa que invierte menos emocionalmente en ellas, lo que significa que las experiencias positivas no generan recompensa emocional, lo que significa que el cerebro encuentra aún más razones para descartarlas. El bucle se estrecha, el mundo se hace más pequeño, no de una forma visible externamente. La persona continúa interactuando con el mundo, sigue yendo al trabajo, a cenas y a fiestas de cumpleaños, pero internamente el rango de lo que se percibe como verdaderamente real, verdaderamente significativo, verdaderamente sentido, continúa contrayéndose. La adicción, socialmente aceptable. Todo dolor persistente crea presión hacia el escape. La cuestión no es si alguien con dolor psicológico crónico buscará alivio, sino qué vía de alivio encontrará, y si esa vía es una que el mundo a su alrededor notará o aprobará. Este es el origen de la tercera característica de la depresión de alto funcionamiento, la adicción socialmente aceptable. La persona con dolor interno crónico descubre, a menudo por accidente, a través del ensayo y del puro azar del temperamento individual y las circunstancias, algo que funciona, algo que, o bien, genera una pequeña pero real dosis de la recompensa emocional que su cerebro no está logrando producir, o algo que funciona como una distracción lo suficientemente eficaz de la ausencia de esa recompensa como para que dicha ausencia se vuelva temporalmente soportable. Si ese algo es el alcohol, las personas a su alrededor probablemente lo notarán eventualmente. Si es el juego, probablemente lo notarán. Si es el uso recreativo de drogas, probablemente lo notarán. Estas adicciones conllevan suficiente estigma social como para que no puedan sostenerse indefinidamente sin volverse visibles.
y una vez visibles, generan el tipo de preocupación que podría eventualmente llevar a alguien a buscar ayuda. Pero si ese algo es trabajar 70 horas a la semana, probablemente será ascendido. Si es entrenar para triatlones, probablemente será admirado. Si es una dedicación obsesiva a la crianza, al servicio comunitario, a ser la persona más confiable en la vida de todos, probablemente será celebrado. La firma conductual de la adicción es la misma independientemente de su objeto, una implicación compulsiva que excede lo que la actividad justifica. La incapacidad de detenerse, incluso cuando la persona quiere hacerlo, el uso de la actividad para evitar la realidad emocional de su vida, la continuidad en esa implicación, a pesar de los costos en otras áreas de funcionamiento. El trabajo compulsivo cumple con todas estas condiciones. También lo hace el ejercicio compulsivo. También la persona que se ofrece voluntaria para cada comité, asume cada tarea, nunca está disponible para nadie excepto para sí misma. Lo que hace que la adicción socialmente aceptable sea tan eficaz como mecanismo de afrontamiento y tan peligrosa es precisamente su aceptabilidad social. Al adicto al trabajo no se le confronta ni se le pregunta si está bien. Se le asigna otro proyecto. El que hace ejercicio de forma compulsiva no recibe preocupación. Es admirado. A la persona eternamente servicial no se le dice que descanse, se le carga aún más. El entorno social no solo permite, sino que recompensa activamente el comportamiento que está, permitiendo a la persona evitar confrontar su sufrimiento. Lo que significa que la persona casi no tiene presión externa para detenerse. Y todos los incentivos externos para continuar. Esto crea una situación en la que la adicción puede sostenerse durante décadas. La persona es funcional según la mayoría de las definiciones. Más que funcional, el mecanismo de afrontamiento es, según los estándares del mundo, una característica y no un defecto. Y mientras tanto, el dolor subyacente no está siendo abordado, solo temporalmente suprimido y redirigido, acumulándose como agua detrás de una presa, sola entre la multitud. La cuarta característica de la depresión de alto funcionamiento implica la peculiar experiencia de desconexión relacional que coexiste con una aparente competencia social. Estas son personas que, en el sentido práctico y conductual, pueden mantener relaciones, asisten a cenas, recuerdan cumpleaños, hacen las preguntas correctas, escuchan o aparentan escuchar con evidente habilidad para alguien que observa desde fuera, parecen socialmente conectadas, incluso socialmente dotadas, pero por dentro se sienten profundamente, casi cósmicamente solas. Esta no es la soledad del introvertido que prefiere. La soledad tampoco es la soledad de la persona socialmente ansiosa que desea conexión, pero tiene demasiado miedo de alcanzarla. Es la soledad de la persona que sigue intentando, y descubre que su mano atraviesa lo que debería estar allí. Una desconexión de la sensación de ser verdaderamente visto, verdaderamente conocido, verdaderamente presente en la mirada de otra persona. Parte de lo que impulsa esto es la imposibilidad fundamental de una conexión auténtica a través de una brecha de ocultamiento radical. Para sentirse verdaderamente conocido por otra persona, esa persona debe conocer algo verdadero sobre ti, lo que requiere que reveles algo verdadero sobre ti mismo. Pero la característica definitoria de la depresión de alto funcionamiento es el ocultamiento. La brecha entre cómo parece la persona y cómo se siente realmente es tan grande y se ha mantenido con tanto cuidado, que revelarse no solo se siente arriesgado, sino de alguna manera estructuralmente imposible. ¿Con quién están hablando? ¿Quién entendería? ¿La persona que todos creen que son o la persona que realmente son? Si esas dos personas son lo suficientemente diferentes y en
La depresión de alto funcionamiento a menudo lo son de forma dramática. Entonces, la persona que todos creen que son no tiene con quién hablar porque no existe. Y la persona que realmente es no tiene con quién hablar porque nadie sabe que está ahí. También hay algo más específico en juego relacionado con la credibilidad. Las personas con depresión de alto funcionamiento que finalmente llegan a un punto de revelación a menudo informan que su confesión no es creída o es malinterpretada. Los mismos atributos que les permiten funcionar, la competencia, la fiabilidad, la ecuanimidad exterior, se convierten en evidencia en contra de la realidad de su sufrimiento. La máscara es tan convincente que incluso la persona debajo de ella lucha por convencer a otros de que es una máscara, y entonces dejan de intentarlo. Se retiran de nuevo detrás de la actuación. Van a la cena, dicen las cosas correctas y vuelven a casa y se sienten, si acaso, más solos que antes, porque no solo están sufriendo, sino que están sufriendo de una manera que no puede ser reconocida, no puede ser compartida, no puede ser presenciada. Y un sufrimiento que no puede ser presenciado tiene una forma de sentirse irreal, lo cual es uno de los aspectos más desorientadores de la experiencia. La persona comienza a preguntarse si su dolor es legítimo, si simplemente es débil, si está inventando algo, lo cual es en sí mismo otra capa adicional de sufrimiento. ¿Estaré bien? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo hasta salir de este lugar? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto puedo resistir? Todo lo que sé es que ya no puedo cargar con esto. El antagonista interior. La quinta característica de la depresión de alto funcionamiento es una estructura particular de motivación. Una que en la superficie es indistinguible de la ambición ordinaria, pero que en su núcleo es fundamentalmente diferente tanto en mecanismo como en costo psicológico. La mayoría de las personas que persiguen logros están, en algún nivel, moviéndose hacia algo. El posgrado, porque adquirir experiencia se siente significativo. El ascenso, porque hacer más y hacerlo mejor se siente como una expresión de quiénes son. El proyecto creativo, porque crear algo es su propia recompensa. El motor de su esfuerzo es fundamentalmente positivo. Creen en algo, quieren algo, se están moviendo hacia una versión de sí mismos o de su vida que se siente valiosa. En la depresión de alto funcionamiento, el motor está invertido. La persona no se mueve hacia algo deseable, está huyendo de algo intolerable. La voz interior de la depresión de alto funcionamiento es dura de una manera difícil de transmitir a alguien que no la ha escuchado. No es la autocrítica ocasional que acompaña al fracaso. No es la autorreflexión saludable que impulsa la mejora, sino un ataque sostenido, implacable y profundamente personal. No eres suficiente. Nunca has sido suficiente. Logres lo que logres, sigues siendo fundamentalmente inadecuado. Y la prueba de ello es el hecho de que lo sabes. El logro para esta persona no es celebración, es argumento. Cada logro se utiliza como evidencia contra la voz. Mira, hice esto, no soy nada, pero la voz no es un tribunal, y la evidencia no la obliga. Las metas se mueven. Sí, pero no has hecho esto. Sí, pero todavía te sientes así. Sí, pero no cuenta por esto. La voz no está interesada en ser refutada. Está interesada en la persecución. Porque la persecución es lo que mantiene a la persona lo suficientemente agotada, lo suficientemente ocupada como para no tener que sentarse en silencio con todo el peso de su experiencia interna. Esta es la firma cognitiva de lo que los psicólogos llaman refuerzo negativo, un comportamiento impulsado no por la anticipación de recompensa, sino por el deseo de escapar o evitar el castigo. El castigo, en este caso, es la sensación de ser fundamentalmente e irremediablemente
insuficiente. El comportamiento, el esfuerzo implacable, la acumulación de logros, el mantenerse ocupado, es el escape. Funciona de manera imperfecta y temporal, lo cual es exactamente el tipo de programa de refuerzo más eficaz para sostener el comportamiento indefinidamente. La persona sigue logrando cosas. El mundo sigue interpretando esto como evidencia de que le va bien. Y la voz, privada de su satisfacción esperada, sigue hablando. La niebla perpetua. La sexta característica de la depresión de alto funcionamiento es de naturaleza neurológica, pero su cualidad experiencial es tan específica y tan consistentemente reportada por las personas con esta condición que merece una atención cuidadosa como fenómeno subjetivo. La sensación es la de no estar nunca completamente despierto, no somnoliento en el sentido convencional. Estas personas a menudo funcionan perfectamente sin dormir e incluso pueden tener insomnio. No están cognitivamente deterioradas en ningún sentido clínico. Sus resultados en pruebas son normales. Su trabajo es correcto. Pueden seguir argumentos complejos y mantener múltiples ideas en mente simultáneamente. Pero hay una cualidad de presencia atenuada, una ligera película entre ellos y su propia experiencia. Una sensación persistente de que están operando quizá al 80 o 90% de alguna capacidad plena teórica que pueden recordar, pero a la que no pueden acceder actualmente. Esto está relacionado con lo que los psiquiatras llaman enlentecimiento psicomotor, una desaceleración de los procesos mentales y físicos que es un síntoma reconocido de la depresión. En sus formas más graves, el enlentecimiento psicomotor es evidente. La persona se mueve lentamente, habla lentamente, piensa lentamente, parece sedada. Pero en la depresión de alto funcionamiento, el enlentecimiento es lo suficientemente sutil como para registrarse no como un síntoma clínico, sino como una frustración personal persistente. La persona sabe que es ligeramente más lenta de lo que debería ser. Siente ese pequeño retraso. Lo compensa, a menudo con bastante éxito, pero carga con la conciencia de esa compensación como una especie de irritación constante de bajo grado. Muchas personas en esta situación se autodiagnostican o son diagnosticadas con trastorno por déficit de atención. El perfil de síntomas se superpone considerablemente. Dificultad para mantener la concentración, tendencia a la distracción, una sensación de estar presente en el cuerpo, pero de alguna manera en otro lugar en la mente. Dificultades en las funciones ejecutivas que parecen desproporcionadas en relación con la inteligencia general. Y algunas de ellas sí tienen trastorno por déficit de atención. Pero muchas están experimentando las consecuencias atencionales y ejecutivas de la depresión. Un cerebro que está gastando tantos recursos en la gestión continua del dolor psicológico crónico, que simplemente queda menos disponible para todo lo demás. La niebla puede levantarse. Las personas en este estado describen momentos de claridad inusual durante crisis, durante momentos de alto riesgo, durante experiencias lo suficientemente intensas como para atravesar la capa de entumecimiento. Esta es una de las razones por las que asumir riesgos se vuelve atractivo. La niebla se disipa cuando lo que está en juego es lo suficientemente alto. Durante unas horas o días, el mundo se vuelve de repente intensamente vívido y luego vuelve a asentarse y regresan a la cualidad perpetua ligeramente amortiguada de sus días ordinarios. El jardín abandonado. La séptima característica de la depresión de alto funcionamiento es el abandono sistemático de los pasatiempos, las actividades de ocio y cualquier cosa que exista puramente por sí misma, puramente por el placer que proporciona. Esto sigue con una cierta lógica brutal de todo lo que hemos discutido hasta ahora.
Si el sistema de recompensa de tu cerebro está alterado, si el mecanismo que traduce la actividad placentera en la experiencia sentida del placer está fallando, entonces las actividades de ocio no cumplen ninguna función. Se supone que deben hacerte sentir bien. No te hacen sentir bien. Por lo tanto, son un uso ineficiente del tiempo que podría emplearse en algo al menos tangiblemente productivo. La persona que antes pintaba deja de pintar porque pintar no produce ninguna recompensa sentida y por lo tanto parece un lujo que no puede justificar. La persona que antes jugaba en una liga deportiva recreativa deja de ir porque es tiempo lejos del trabajo y las personas están bien, pero la conexión no se siente, y el juego está bien, pero la alegría no se siente. Y cada vez resulta más difícil explicar por qué está haciendo esto. La persona que antes leía ficción por placer descubre que la ficción de alguna manera ha perdido su capacidad de atraparla, que las historias que antes se sentían urgentes y vivas ahora se sienten inertes, y reemplaza ese tiempo de lectura con algo práctico, libros de negocios, noticias, publicaciones de la industria, cosas que pueden enmarcarse como útiles. Lo que se deja atrás en este proceso es más que el ocio. Lo que se deja atrás es la dimensión del yo que existe más allá de la utilidad. La parte de la persona que pinta porque el color es hermoso, que lee porque la historia es verdadera, que toca música porque la música es real de una manera en que nada más lo es. Estas actividades no son importantes según la lógica de la productividad. Son importantes porque son las actividades a través de las cuales un ser humano mantiene contacto con la dimensión de su existencia que es irreductiblemente personal, que le pertenece a sí mismo y no a su rol, su desempeño, su función en el mundo. Su pérdida, por lo tanto, no es incidental. Es una forma de empobrecimiento del yo, una reducción de la persona a sus componentes funcionales. Y debido a que la pérdida es gradual, porque ocurre pasatiempo tras pasatiempo, interés tras interés a lo largo de los años, rara vez se percibe como un evento catastrófico. Se percibe, si es que se percibe, como una reevaluación madura de prioridades, como la consecuencia natural de una vida adulta ocupada. Solo en retrospectiva, si la persona se recupera y mira hacia atrás a quién era una década antes, a veces se da cuenta de cuánto se abandonó silenciosamente, cuán completo fue el abandono, cuán poco de sí misma logró preservar. Hay una crueldad específica en este síntoma que vale la pena nombrar explícitamente. Los pasatiempos e intereses que se abandonan a menudo son las expresiones más auténticas de quién es realmente la persona. Debajo del rol, debajo del desempeño, debajo de la competencia, la persona que pintaba no pintaba porque fuera útil. Pintaba porque el color, la luz y el movimiento de su mano expresaban algo que no tenía otra salida. Cuando estas cosas desaparecen, lo que desaparece con ellas no es solo el tiempo de ocio, sino la identidad. La dimensión del yo, que existe independientemente del rol social, la función profesional y cada métrica por la cual el mundo evalúa el valor de una persona. La recuperación de la depresión de alto funcionamiento a menudo implica, como uno de sus pasos más significativos, la reintroducción de estas actividades abandonadas. No porque el placer regrese inmediatamente, sino porque representan el mapa de regreso a un yo que la condición ha oscurecido. La seducción del precipicio. La octava y última característica de la depresión de alto funcionamiento es quizás la más contraintuitiva. Estas personas se sienten atraídas por el riesgo. Toman decisiones significativas, a menudo imprudentes, con sus carreras, sus finanzas, sus relaciones, su seguridad física. Dejan trabajos estables para iniciar empresas con perspectivas inciertas.
se mudan a través del mundo por impulso. Invierten sus ahorros en proyectos que la mayoría consideraría demasiado especulativos. Toman decisiones que, desde fuera, parecen ya sea de un coraje extraordinario o de una imprudencia extraordinaria, y a veces ambas cosas al mismo tiempo. Lo que está ocurriendo aquí requiere un análisis cuidadoso porque con frecuencia se confunde con un fenómeno diferente. La asunción de riesgos propia de la manía, que es una característica del trastorno bipolar e implica un estado de ánimo genuinamente elevado en el que la persona se siente invencible, grandiosa y no es consciente de que está asumiendo riesgos en absoluto. La persona, en un episodio maníaco, no percibe su comportamiento como arriesgado porque su juicio está afectado por su estado elevado. Solo reconoce el riesgo después, en retrospectiva, cuando el estado de ánimo ha cambiado. La toma de riesgos en la depresión de alto funcionamiento es completamente diferente en un aspecto crucial. La persona sabe exactamente lo que está haciendo. Puede articular claramente los riesgos, puede enumerar las formas en que esta decisión podría salir mal, puede reconocer que una persona en un estado emocional diferente probablemente tomaría una decisión distinta.